Muy buenos días, nos encontramos aquí en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio junto a su director, don Ricardo Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Ricardo Gutiérrez Alfaro, el director del museo, y estamos encantados de recibir a esta revista tan interesante para que podamos dar a conocer todas las actividades del museo. Eso es la idea, conversar, conocer un poco de la historia del museo. Así que la primera pregunta que queríamos hacerle, ¿cuándo se crea el museo? Bien, sí, por ahí vi algo del museo anterior, de las instalaciones anteriores. Claro, porque el museo nació en Quinta Normal. No, tenemos anterior a eso. No, es muy interesante porque el museo se crea y la gente que se dedicó a preparar esto fue nada menos que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían otros problemas mucho más serios, ¿no es cierto? Pero hubo un grupo de gente que dijo tenemos que formar un museo, estamos avanzando muy rápido, etc. 1944, el 13 de julio, partimos entonces con 1944 en instalaciones de la Fuerza Aérea, de la Academia de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que quedaba en el centro, en un edificio de estos antiguos que tienen una fachada, ¿no es cierto? Tienen instalaciones o construcciones hacia lo largo y tienen un jardín central, ¿no es cierto? Las típicas casas antiguas de Santiago Centro. Ahí estuvo varios años y después se fue a donde se instaló la Dirección de Aeronáutica. En ese tiempo, todavía, la Dirección de Aeronáutica era una dependencia directamente de la Fuerza Aérea. Y posteriormente viene la separación de la Dirección de Aeronáutica, siempre con una relación directa con la Fuerza Aérea, pero una separación administrativa, donde trabaja con sus propios presupuestos, etc. Y entonces, después de esa instalación, a las instalaciones de la Dirección de Aeronáutica, donde estaba el jefe de la Dirección de Aeronáutica, y también una casa que da a la Alameda, que todavía existe felizmente. La anterior ya no, desgraciadamente ya no existe. Y posteriormente a eso se traslada al centro, donde está la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Sí. Pero por un costado está la calle Miraflores, si no me equivoco, ¿no es cierto? Al costado está la entrada para el Archivo Nacional, donde están las instalaciones del Archivo Nacional, la dirección del Archivo Nacional, etcétera, toda la parte jefatura ahí. Y se instala ahí con el Museo Histórico Nacional. Los dos estaban ahí. Más bien, el Museo Histórico Nacional lo acoge a la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, con este pequeño museo, porque era pequeño, no habían aviones en ese momento, ¿no es cierto? Eran colecciones de cuadros, eran maquetas, eran algunos elementos menores de aviones, etcétera, pero no habían aviones completos. Y desde ahí, ¿no es cierto?, deben dejar las instalaciones después de una exposición que se hacen, pero ambos museos deben dejar esas instalaciones, ¿no? Y las sigue usando entonces el Archivo Histórico Nacional. ¿Dónde se van? El Museo Histórico Nacional se va a la Plaza de Armas. Y la Fuerza Aérea toma entonces todos los elementos, los lleva momentáneamente a la Escuela de Especialidades. El año 88, el director anterior, ¿no es cierto?, el coronel Mario Jan, un hombre muy trabajador, ¿no es cierto?, con un programa de actividades muy serio y con el apoyo del comandante y jefe, don Fernando Matei Aurel, el general de aviación, ¿no es cierto?, el general del aire, Fernando Matei, deciden hacer un museo como corresponde. Entonces, lo primero que hacen es conseguir los terrenos donde estamos ahora. En total son 9 hectáreas. Y estamos utilizando 6 hectáreas. La que está dividida en un tramo que es el frontis del museo, en un terreno serbio,
y el resto, que es una gran U que da vuelta alrededor del museo, que es un terreno de paz, del bienestar social de la Fuerza Aérea. Se empiezan a trabajar, ¿no es cierto?, para ser inaugurado el año 92 por el presidente de la República de la época, ¿no es cierto?, en una ceremonia muy bonita, y más o menos unos 30 aviones que se habían ido juntando en la medida que se hacían las FIDA primero y después las FIDAE, que se iban sacando aviones antiguos, se restauraban, se iban poniendo en el bosque, ¿no es cierto? Después se trabajó la FIDAE acá en Cerrillo y después se fue a Merino. Entonces, este edificio es del año 1992. Se inaugura en 1992 con técnicas especialmente diseñadas para museo. Y ustedes pueden ver que esta estructura es sumamente sólida, no es un hangarcito, porque ustedes pueden ver cómo están colgados una cantidad importante de aviones, ¿no es cierto?, especialmente los planeadores, los aviones menores, están instalados y justamente se diseñó con ese refuerzo para poder poner esos aviones en esas condiciones, porque en un hangar común y corriente no se puede hacer eso por el peso. Y entonces se trabajó aquí en estos aviones y se comenzó a trabajar el recorrido histórico, en donde partimos de los fenicios, como digo yo, y llegamos hasta el año 1930 y se nos acabó el espacio. Así que ese es el camino que hizo el museo en su vida, ¿eh? Pero hay que considerar, nuevamente, hay que considerar a las personas que pensaron en desarrollar un museo en 1944.